Mi nombre es Yajaira Pájaro Terán. Soy estudiante de Regencia en Farmacia de UNAD Barranquilla. Pertenezco al grupo número 14 del curso de Farmacología Complementaria. A través de este pequeño video daremos a conocer una estrategia basada en la promoción del uso adecuado de cefalexina. A lo largo de este video se les darán respuesta a las siguientes preguntas. ¿Para qué sirve? ¿Cuándo está indicado? ¿Cuándo no está indicado? ¿Cómo y cuándo tomarlo? ¿Cómo almacenarlo y protegerlo? ¿Cómo se debe manejar si el paciente es anciano? ¿Cómo se debe manejar si el paciente es un niño? ¿Cómo se debe manejar si el paciente es una mujer embarazada? ¿Cómo se debe manejar si el paciente tiene una enfermedad de base? ¿Qué riesgos tiene en su uso? ¿Cómo se manifiestan esos riesgos? ¿Con qué medicamentos no se puede usar simultáneamente? ¿Con qué alimentos no se puede usar simultáneamente? ¿Qué precauciones hay que tener con las comidas y bebidas? ¿Qué precauciones hay que tener cuando se debe realizar pruebas de laboratorio? ¿Cuál es la dosis tóxica? ¿Qué puede suceder y qué hacer si se consume una dosis tóxica? ¿Qué sucede si se olvida una dosis? Consideraciones especiales que se deben tener en cuenta con los antibióticos. ¿Qué se debe revisar cuando se compra el medicamento? ¿Dónde es aconsejable adquirirlo? Información importante sobre el uso de la cefalexina. ¿Para qué sirve la cefalexina? La cefalexina sirve para tratar a personas con infecciones bacterianas que sean sensibles a la misma. Es un medicamento que mata las bacterias o que frenan su crecimiento y por ello son eficaces en la lucha contra las enfermedades infecciosas. ¿Cuándo está indicada la cefalexina? La cefalexina está indicada cuando hay una infección bacteriana en el tracto respiratorio o hay presencia de infecciones en la piel, huesos y oído. ¿Cuándo no está indicada la cefalexina? La cefalexina no está indicada cuando los pacientes sufren de hipersensibilidad a las cefalosporinas. ¿Cómo y cuándo tomar cefalexina? La cefalexina se debe tomar vía oral. La dosis recomendada en adultos y niños mayores de 12 años es de 500 miligramos 3 a 4 veces al día, máximo hasta 4 gramos al día. Y en niños menores de 12 años, entre 25 a 50 miligramos por kilogramo al día fraccionado cada 6 horas, aunque en ocasiones depende del criterio médico y por el grado de infección presente en el organismo. Se debe tomar únicamente si el médico lo ordena, teniendo en cuenta un diagnóstico de su salud, ya que el tratamiento con antibióticos solo puede ser indicado por un médico o por un odontólogo. Esto teniendo en cuenta que no todas las infecciones necesitan tratamiento de antibióticos. La fiebre no es un síntoma que exija tomar un antibiótico. Los antibióticos son totalmente ineficaces para tratar las infecciones producidas por virus. Si bien es cierto, cuando se automedican están exponiendo su salud a posibles efectos secundarios, esto refiriéndonos a las reacciones alérgicas. Además, se actúa sobre las bacterias beneficiosas que viven en nuestro organismo, ya sea en el sistema respiratorio o el sistema intestinal, y forman parte de nuestro sistema de defensas, inhibiendo el crecimiento de estas bacterias. Por otra parte, se favorece el crecimiento de bacterias resistentes al antibiótico, generando focos de infección que podrían afectar a la persona o transmitirse a su familia y a la comunidad en general. ¿Cómo almacenar y proteger la cefalexina? Para poder proteger la cefalexina es necesario mantenerla en un lugar fresco y seco, alejado del sol, que permita conservar sus componentes. ¿Cómo se debe manejar si el paciente es anciano? Se recomienda la realización de antibiograma antes del tratamiento con este medicamento. ¿Cómo se debe manejar si el paciente es un niño? Los antibióticos son unos medicamentos muy eficaces que en las últimas décadas han contribuido de manera extraordinaria a la disminución de la mortalidad infantil.
Sin embargo, no deben administrarse de manera indiscriminada sin saber qué tipo de infección o microbio hay que tratar. ¿Cómo se debe manejar si el paciente es una mujer embarazada? Aunque la cefalexina no causa daño en el embarazo, al atravesar la barrera placentaria, su administración queda bajo responsabilidad del médico cuando el riesgo-beneficio implique su uso, principalmente en el primer trimestre. ¿Cómo se debe manejar si el paciente tiene una enfermedad de base? Teniendo en cuenta cada una de las precauciones en caso de que su enfermedad de base sea insuficiencia renal, ya que este medicamento debe administrarse con cautela a los pacientes con una marcada insuficiencia de la función renal, los cuales deben ser observados de cerca y se deben efectuar análisis de laboratorio debido a que la dosis apropiada puede ser menor que la dosis usual recomendada. ¿Qué riesgo tiene su uso? El uso prolongado de cefalexina puede ocasionar una reducción de flora intestinal, lo que puede conducir a superinfecciones por bacterias resistentes. Se recomienda una estrecha vigilancia del paciente y si se ocasiona una superinfección, se deben tomar las medidas adecuadas. Los antibióticos constituyen sin duda uno de los grandes avances de la medicina, pero su uso abusivo ha dado lugar al desarrollo de bacterias que no responden a los antibióticos que antes eran eficaces. En el caso de los niños, si toman antibióticos cuando no es necesario, corren el riesgo de sufrir reacciones adversas como dolor de estómago y diarrea. ¿Con qué medicamentos no se puede usar simultáneamente la cefalexina? La cefalexina no se puede usar simultáneamente con los antibióticos aminoglucósidos. ¿Con qué alimentos no se puede usar simultáneamente la cefalexina? El alimento tiene efectos sobre la absorción, sin embargo, se recomienda para evitar los efectos adversos digestivos de la cefalexina. ¿Qué precauciones hay que tener con las comidas y bebidas? La cefalexina es un antibiótico que al ser consumido junto con alimentos reduce la absorción oral y lo más recomendable es administrar con el estómago vacío o 1 hora antes o 2 horas después de las comidas, pero en caso de presentar molestia estomacal puede tomarse con alimentos. La cefalexina es un antibiótico. Esto significa que es una droga que mata o al menos retrasa el crecimiento de bacterias. Las bacterias causan infecciones, por lo que los antibióticos están recetados para infecciones bacterianas. Pertenecen a la clase de drogas llamada antimicrobiales. Este es un gran grupo de medicamentos que incluye drogas antivirales, antifúngicas y antiparasitarias. Los médicos a menudo recomiendan a las personas evitar consumir alcohol mientras están tomando antibióticos o antimicrobiales. ¿Qué precauciones hay que tener cuando se debe realizar pruebas de laboratorio? Si va a realizarse una prueba de laboratorio y ha tomado recientemente cefalexina, debe hacérselo saber a la persona encargada de realizarle las pruebas con el fin de evitar inconvenientes, ya que en los pacientes tratados con cefalexina se han presentado cambios en algunas pruebas, como por ejemplo la glucosa en orina. ¿Cuál es la dosis tóxica de la cefalexina? Teniendo en cuenta que la dosis máxima de la cefalexina es de 4 gramos al día, se puede deducir que la cantidad administrada después de esa dosis máxima corresponde a una dosis tóxica. ¿Qué puede suceder y qué hacer si se consume una dosis tóxica? En caso de una sobredosis con este medicamento, hay que acudir al centro de salud más cercano. La ingesta de una sobredosis de cefalexina puede causar náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea y presencia de sangre en la orina. ¿Qué sucede si se olvida una dosis? No sucede nada, pero es importante que si se olvidó tomar la dosis, debe tomarla tan pronto como sea posible, pues esto ayudará a mantener una cantidad constante de medicamento en el cuerpo. Si olvida tomar una dosis y está cercano el momento de la siguiente, toma una dosis y debe pasar de 5 a 6 horas para tomar la siguiente, y se continúa tomándolo tal como le ha indicado su médico. Lo que sí es realmente importante tener en cuenta es que no se debe tomar una dosis doble para compensar la dosis individual olvidada.
sucede si no se toman la dosis en la cantidad y frecuencias prescritas? Para que los medicamentos funcionen, deben tomarlos cuando se debe, en las dosis prescritas y por el tiempo indicado. El entender qué cantidad tomar y con qué frecuencia es muy importante para el uso efectivo y seguro del medicamento. Cabe resaltar que para que el tratamiento con antibióticos sea eficaz es imprescindible cumplir los intervalos horarios de toma del antibiótico en las dosis indicadas por el médico, lo que permitirá una concentración de antibiótico constante en el organismo durante toda la fase de curación de la infección. No se debe interrumpir el antibiótico aunque mejoren los síntomas, ya que podrían aparecer bacterias resistentes disminuyendo la eficacia del tratamiento. Todos somos responsables de cumplir el tratamiento con antibióticos y los padres de que los niños lo cumplan. La resistencia de las bacterias a los antibióticos aumenta cuando estos se toman en dosis incorrecta o de forma irregular. Consideraciones especiales. Los antibióticos son sustancias producidas por un microorganismo, generalmente bacteria u hongo, o una similar desarrollada total o parcialmente por síntesis química que en bajas concentraciones inhiben el metabolismo o destruyen microorganismos. En la mayoría de los casos, las defensas del organismo actúan controlando las agresiones bacterianas, siendo el papel de los antibióticos solo de terapia coadyuvante. Como el uso indiscriminado de los antibióticos ha incrementado la resistencia bacteriana en todas partes del mundo, hay que limitar el uso de estos medicamentos solo para situaciones clínicas que lo ameriten. ¿Qué se debe revisar cuando se compra el medicamento? Cuando se compra el medicamento se debe revisar su fecha de vencimiento, registro sanitario INVIMA y que su empaque esté en perfectas condiciones. ¿Dónde es aconsejable adquirirlo? Es aconsejable adquirirlo en farmacias y droguerías de confianza. Información importante. Tome este medicamento tal como le indicó su médico, a las mismas horas todos los días y durante todo el tiempo indicado de tratamiento, aun si usted ya se siente libre de síntomas. Esto disminuye la probabilidad de que queden bacterias en su cuerpo, las cuales podrían potencialmente volverse resistentes a los antibióticos. Recuerde que usted también puede prevenir el contagio de infecciones practicando hábitos de buena higiene. Lávese las manos con agua y jabón, especialmente de ir al baño, de entrar en contacto con excrementos de una mascota o del pañal de un bebé, después de usar el baño y antes de comer. Esto ha sido todo. Gracias por su atención.